En objetos del derecho, encontramos aquí lo correspondiente a la primera clase, que en este momento les voy a subir el video explicativo que estaba pendiente sobre la introducción a lo que son los objetos del derecho. Es un video cortito, de pronto le pueden escuchar a más bajo volumen porque parece que estaba muy alto el momento que lo grabé. Y les voy a explicar que de la semana 1, de esta sección que estaba ya explicada en video, que ya les voy a subir en este momento, ustedes tienen que llenar esta hoja. Es un cuadro comparativo de diferencias y semejanzas que acá arriba ya les expliqué, y tienen que hacer este taller. Es decir, el descargarse de esta página y llenar este taller con estas preguntas aquí que son de verdadero y falso, serán el primer aporte. Entonces es algo súper sencillo, no hay ninguna dificultad en hacerlo eso. Es lo correspondiente a la semana número 1. Aquí nos vamos a ir guiando. Cada que vaya avanzando la semana será S2, será S3, y vamos avanzando porque este formato es lo que nos ha pedido la universidad. Ahora, aquí yo les hice un cuadro de la planificación de las clases. Vamos a abrirle y vamos a ver qué significa. Como se nos pidió que se realicen las clases de manera sincrónica y asincrónica, yo les hice un calendario para ver cuándo vamos a tener clases virtuales, o sea, las sincrónicas, la que nos estamos conectando, y cuándo va a haber un material, ya sea un video, diapositivas o una actividad para que ustedes la realicen. Entonces, la planificación estaba la semana anterior, la clase asincrónica con el video explicativo, que ya tengo el enlace porque yo subí el video a YouTube para que lo puedan revisar. La clase de hoy de la semana 2, una clase sincrónica presencial. En la tercera semana también para explicar la propiedad, tenemos la clase sincrónica. Y aquí está el calendario que ya está en su plataforma para que ustedes vayan revisando qué semana tengo que hacer una actividad y qué semana tengo que estar enlazado. Le hice ya la planificación de todo el semestre. Esto no obsta que de pronto por alguna contingencia, alguna cosa se pueda cambiar, pero siempre les voy a avisar con anticipación. Quisiera preguntarles de su curso, ¿quién es el presidente? Si me dijeron eso, no recuerdo. ¿Quién era el Yo, presidente? yo soy la presidenta, Micaela Grijalva. Ya, Micaela. Sí, es que no me salía quién estaba hablando, ahora sí. Entonces, igual tendré comunicación con Micaela por cualquier cosa que se presente, avisarle a la presidenta para que le avise al curso. El curso está lo mismo, no les mezclaron, no hubo algún cambio. Me parece que no. No, creo no, Doc. Tal vez unos 2 compañeros que tenemos más, pero de ahí no. Sí, porque el resto están iguales. Se han preservado, se han mantenido los cursos como son. Eso está muy bien. Bueno, como les dije, de la semana 1 está pendiente, es una parte introductoria que nos explica algo que ya íbamos revisando también con anterioridad, que es el componente de nuestro derecho civil y de esa tradición histórica, pero que ahora se centra en el estudio de la propiedad. Vamos a ver en este momento los bienes de dominio público y privado. Vamos a hacer una explicación rápida, una explicación muy concreta, y en la semana número 2 nos corresponde el observar y el conocer cuáles son los bienes de dominio público y los bienes nacionales. El dominio privado. Entonces, para ejemplificar y para concretar que la palabra dominio se conecta directamente con propiedad. No existe dominio si no hay una relación de propiedad sobre bienes, sobre muebles o inmuebles. Nosotros tenemos dominio y propiedad únicamente sobre las cosas, más no sobre las personas.
Entonces, el dominio privado comprende bienes del Estado, que los posee, los administra para producir concretamente ingresos. Estos ingresos van directamente a las arcas públicas del Estado y de alguna manera a veces son susceptibles a su propiedad privada, es decir, a la venta, a un remate, pero casi la mayoría de veces estos bienes de dominio privado que son a cargo del Estado se mantendrán o se quedarán dentro del poder del Estado. El dominio público se origina por la determinación de un criterio de qué es para uso público. Por ejemplo, los parques, los caminos, todo lo que sea infraestructura que el Estado prepara para un uso común. Entonces, sigue siendo del Estado, pero podemos usarlo todos. Las carreteras, hay ciertas construcciones, explanadas, espacios donde se encuentra la intervención estatal, pero también lo podemos ocupar nosotros. Entonces, siguen siendo del Estado, pero el beneficio es común o el beneficio es masivo. Aquí nos dice puertos, aeropuertos, plazas públicas, que podemos hacerle un uso generalizado a toda la población. Vamos aquí avanzando un poco más y encontramos que el dominio público es inalienable, dice. Por el contrario, el dominio privado puede ser enajenado bajo las condiciones y mediante las formas determinadas en las leyes administrativas. Sin embargo, por excepción, por ejemplo, y aquí vamos encontrando los términos específicos, ¿no? ¿A qué pertenece cada categoría? Los bosques del Estado no pueden ser enajenados más que por mediante una ley. El dominio público es imprescriptible, el dominio privado, por el contrario, puede prescribir. Por ejemplo, al Estado no le pueden embargar o no le pueden retirar porciones de su bosque, de la selva tropical. Es decir, el dominio del Estado ecuatoriano sobre sus territorios es inalienable, es decir, nadie lo puede dañar e imprescriptible. No puede decir, este bosque o esta selva tropical es para 50 años. Entonces, el Estado siempre va a ser el poseedor. No pasa así con el dominio privado. Usted puede comprarse una hacienda, una finca, puede ser de su familia ya más de 50, 60 años, pero si por medio de esta finca va a pasar una gran carretera, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto petrolero, tenga por seguro que le van a expropiar y su dominio privado va a dejar de pertenecerle y usted le va a entregar las tierras al Estado por lo que ellos dicen un justo precio. Esta cuestión de la expropiación es uno de los pocos elementos jurídicos que son inapelables. La ley le dice si el Estado le quiere expropiar, le va a pagar el justo precio. Lo único que puede discutir usted es el justo precio. No puede ponerse en contra de la expropiación. No puede de ninguna manera oponerse a la expropiación. Y esto es algo que hay que tener muy mentalizado, porque sí sucede y sucede frecuentemente, sobre todo con terrenos o con extensiones de la tierra en la selva, en la Amazonía, donde a veces se utiliza la expropiación como esa herramienta también de amedrentamiento. Y como les digo, el COTAD, el Código Orgánico de Administración Territorial, nos dice que es un elemento que usted no puede oponerse, no se puede oponer por ninguna manera. Vamos a ir avanzando un poco en lo del dominio público. El dominio público no puede ser grabado, es decir, no puede haber servidumbre alguna. Y ya todos estos términos lo vamos a ir analizando mediante hacemos la lectura del libro. Por ejemplo, yo no puedo tener un terreno al lado de un lote municipal y por ese lote municipal hacer un camino. Eso se denominan las servidumbres. Entonces nos dice que si es si es público, o sea, o es del Estado o es de un gobierno seccional,
pues ellos tienen la preferencia. Entonces, los bienes o todo lo cuanto nos rodea en el mundo, todo lo tangible que le pertenece al Estado, tiene una categoría diferenciadora ante los bienes de uso privado o de las personas naturales. Los bienes nacionales. Bajo la denominación general de bienes nacionales se considera dos clases de bienes. Los unos de uso público o bienes públicos y los bienes del Estado o los bienes fiscales. El dominio de ambas clases de bienes pertenece a toda la nación. Los unos, que les decía, de uso público, carreteras, hospitales, puertos, aeropuertos, y los otros serán bienes fiscales, por ejemplo, el uso de oficinas, para municipios, gobernaciones, para ministerios, es, digamos, que sigue perteneciendo al Estado, pero su uso es restringido, no todo el mundo puede tener acceso. La distinción en estas clases de bienes depende del sistema o del código o de la función que van a representar a la sociedad. Se llaman también bienes nacionales, cuyo dominio pertenece a toda la nación, si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Era ese ejemplo, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de calles, de plazas, puentes, caminos, en la playa, el mar adyacente. Es decir, nadie le puede restringir que usted utilice, que usted se beneficie, que usted salga. Obviamente nos limita el estado de excepción, pero la idea es esa, ¿no? Que todos contribuyen con impuestos para el mantenimiento de este tipo de bienes que son de un uso generalizado. Vamos a ver más acá abajo que estos bienes públicos también tienen un trato diferenciador al momento, de designar o de saber si es que esta administración va a ser de un ente estatal en específico o va a ser una alianza público-privada. A veces las alianzas público-privadas se dan, por ejemplo, en la administración de un parque nacional o en la concesión de la construcción de una carretera, cuando se le da a una constructora privada que pueda beneficiarse del peaje, pero le ponen una limitante de tiempo, por ejemplo, 20 años, máximo 30 años, y luego esta construcción o esa inversión de la empresa pasará a manos estatales, o a veces la ganancia es mixta, pero por un tiempo mayor. Entonces sí puede darse las alianzas público-privadas, en los bienes nacionales. Seguimos avanzando un poco más acá. Y tenemos que el estudio de los bienes públicos sugiere otro punto de discusión, que consta en la determinación de la naturaleza jurídica del uso, es decir, para qué la población va a dar uso de este bien. Por ejemplo, tienen una porción o una parcela de tierra y también si es una decisión del GAT parroquial, vamos a una administración del Estado mucho más pequeña, en qué van a hacer con este terreno, si van a hacer una cancha deportiva, si van a hacer un centro comunitario, pues las personas también de alguna manera pueden influir en la toma de decisiones de las autoridades de acuerdo a la necesidad. Entonces, de acuerdo a la necesidad, si ya se levanta una infraestructura, pues esta infraestructura tiene que pasar por un proceso de contratación pública, pero igual va a seguir siendo del GAT parroquial. Entonces, todo depende del destino a que le vayan a dar los usuarios. Existe la denominada teoría de los derechos públicos. Estos derechos son de carácter subjetivo, es decir, estudian mucho a qué persona van dirigidos o cuál es el beneficiario. Cuando hablamos de algo subjetivo, es el derecho que habla sobre las personas también. Y qué derecho o cómo se relacionan ellos con el uso de los bienes públicos. El carácter administrativo o prácticamente cuál es la función principal que tienen estos bienes para el beneficio de la colectividad. Por ejemplo, el expropiar grandes cantidades de terreno,
Pero, ¿qué van a hacer con esto? ¿Será que van a hacer un parque? ¿Será que este parque va a tener un factor distintivo? ¿Va a ser algo más lúdico? ¿Va a ser un espacio verde que se va a respetar o en su mayoría se va a llenar de concreto? Pues todo esto determina el nivel o el bienestar, el nivel de vida de las colectividades. Cada ciudad tiene su ordenanza diferente, una ordenanza de uso del espacio público, pero lo que ahora se proponen en el Ecuador es que cada vez el espacio público sea utilizado con vegetación, con árboles, con zonas de esparcimiento dentro de las grandes ciudades que prácticamente son como unas manchas de concreto vistas desde arriba. Se busca que los espacios públicos cada vez más sean rodeados de la naturaleza. Entonces, eso se conecta con lo que yo les decía de funcionalidad o el para qué se van a ejecutar espacios públicos, para qué se van a hacer obras o se van a hacer contrataciones. Nuestro Código Civil, vamos a hablar un poquito del sistema del Código Civil. Nuestro Código Civil obviamente viene de la inspiración o de el uso y modo jurídico romano. Nos habla de que los bienes nacionales de uso público sufren afectación al uso público. Esto quiere decir que afectación significa el juntar todas estas características que son alienables, que son imprescriptibles, que nadie puede poner una servidumbre o puede ponerle condiciones para el uso más allá que el propio Estado. Entonces nosotros, como personas naturales, no podemos incidir en el modo de operación o en el modo de manejo del bien de uso público. Simplemente somos beneficiarios, pero no podemos poner términos ni condiciones para este uso público, ni limitación en el manejo. Es decir, yo no puedo prácticamente adueñarme de una porción del río o de la playa o hacerlo privado para mi uso personal, porque no tengo, de acuerdo a la ley, esa capacidad o esa potestad. ¿Cómo se clasifican los bienes públicos? Hay una clasificación y una reglamentación. Lo encontramos concretamente y mucho más detallado dentro del derecho administrativo. El Código Civil también, en su título tercero del libro segundo, contiene muchas disposiciones, es decir, muy bien desglosado qué son los bienes, cuál es su división y cuál es también una composición geofísica, porque nos está hablando de qué sucede con el suelo, con el subsuelo, con lo que está arriba del suelo, con las montañas, con los ríos, qué es lo que pasa, si se pueden ellos algún momento, estas porciones de terreno, ser susceptibles a la propiedad privada. ¿O qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una propiedad a las riberas de un río y el río crece y ese terreno, esa parcela de terreno que yo tenía prácticamente se borra? ¿Qué sucede? ¿Me reasignan otra? ¿Qué es lo que pasa con su patrimonio personal al momento que usted estaría perdiendo ese espacio físico concretamente? Tenemos aquí que los bienes de uso público se van también al ámbito marítimo, terrestre, fluvial y aéreo. Entonces, el Estado ecuatoriano, por ejemplo, en la parte marítima tiene su delimitación de cuántas millas náuticas desde la base continental hasta el mar puede ser utilizable de manera comercial o de manera de pesca artesanal o de manera de una pesca más industrializada, le va a ir determinando. Igual el uso terrestre también, ¿no? Los vías, los caminos principales, vecinales, panamericanas, le va determinando cómo es la vialidad del Ecuador. La parte fluvial, los ríos que son navegables y los que no lo son. Entonces, si hay también un reglamento a manera de una ley jerárquicamente inferior que le dice qué ríos son o no son navegables, cuáles están con especies que puedan estar protegidas, en cuáles se pueden arrojar desperdicios, pero previamente a un tratamiento ambiental. Y en la parte aérea,
controla también el espectro radioeléctrico. Ustedes saben que los celulares, que internet, que TV cable, que todo lo que conlleva tecnología utiliza el espacio o el espectro radioeléctrico del Ecuador y por eso es que el Estado también se beneficia. Entonces, este espectro radioeléctrico, el Estado cobra a las empresas, a Telefónica, a Claro, por ejemplo, por poner unos nombres, el uso de este espectro radioeléctrico para que puedan repetir su señal. Esto también es considerado un bien de uso público. Por eso es que las frecuencias de televisión y de radio cuestan, porque el Estado está cobrando por el uso de su espectro radioeléctrico. Seguimos avanzando un poco más y hablamos aquí del dominio público y marítimo. Entonces, la Comunidad Americana de las Naciones, con un derecho histórico que inicia entre el año 1939 y 40, da diversas directrices sobre cómo se va a manejar las aguas territoriales. Hace recomendaciones a los estados partes que integren y que ellos pongan también directrices sobre cuántas millas náuticas, de estado a estado, cómo son las delimitaciones o cómo son las barreras o las fronteras, hasta dónde se puede ir a la pesca artesanal, a la pesca comercial, para evitar conflictos. Entonces, es de los años 40 que hay esas leyes y que hasta la actualidad no han cambiado mucho. Y como ustedes pueden observar, por ejemplo, este distanciamiento que se debía dar en las Islas Galápagos hacia los buques pesqueros chinos, no existe todavía una competencia sobre nuestros territorios marítimos. Es decir, se están vulnerando derechos de la naturaleza, pero no tenemos todavía la plena capacidad de exigir esos derechos porque de pronto nos falta una flota militar más especializada, el rastreo de estos buques se torna mucho más difícil. Vamos a ver sobre el mar territorial. El mar adyacente hasta una distancia de 200 millas marinas medidas desde los puntos más salientes de la costa continental. Entonces, en estos puntos más salientes también llega o existe una conexión hasta el archipiélago de Colón, que es el punto más lejano para poder triangular cuántas son o medir estas millas marinas que le pertenecen al Ecuador, que recuerden ustedes que son un bien de uso público. Esto se maneja mediante decretos ejecutivos y este dominio de estas millas náuticas, de estas millas marinas, le pertenecen al gobierno nacional. Se denomina el mar adyacente, es decir, el mar que le pertenece exclusivamente al Estado ecuatoriano como tal, por lo cual ejerce su dominio y se le consideran aguas interiores. La teoría del derecho público nos indica que los habitantes pueden hacer uso y goce de estos bienes, por ejemplo, para la pesca deportiva, para un baño recreativo, es decir, dentro de estas millas internas o este uso del mar interno es espacio de uso libre, ¿no? No hay o no existe la privatización como tal de que no pueda usted beneficiarse, sino que la línea costera ecuatoriana es completamente para uso, para uso público, es decir, está libre. Aquí no existe todavía, como en otros países, las denominadas playas privadas, sino que puede ser el terreno adyacente privado, pero la playa siempre va a ser de carácter público. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos o las islas, ciertas islas del Caribe que sí fueron sujetos de privatización, son completamente privadas, es decir, le pertenecen a personas naturales o jurídicas, pero su uso no es común a todos, sino que usted tiene que pagar o está restringido el ingreso a esas propiedades privadas. Aquí en el Ecuador todavía no se ha dado esa situación. Eh,
Vamos a ir avanzando un poquito más en la explicación para indicarles las partes del libro o hacer un poco de lectura del libro que vamos a regirnos durante este semestre. ¿Qué pasa con las plataformas o zócalos submarinos? Plataformas submarinas. Prácticamente esta delimitación física entre la parte marítima y la parte terrestre. Las plataformas o zócalos submarinos continentales e insulares, tomando en cuenta Galápagos, adyacentes a las costas ecuatorianas, las riquezas que se pueden encontrar en estas regiones geográficas, pues le pertenecen al Estado. Por ejemplo, el aprovechamiento de estas riquezas, cuevas submarinas para el turismo, todo esto va a ser a potestad del Estado. Entonces, todo lo que se pueda encontrar, inclusive petróleo en las plataformas submarinas, ¿qué nos dice el artículo 606 del Código Civil? Le pertenecen al Estado, aunque esté aparentemente en la propiedad de otra persona o lo haya encontrado una persona natural. Estos vestigios, todo lo que se encuentre patrimonial, por ejemplo, dentro de estas plataformas submarinas del mar adyacente, le va a pertenecer al Estado. Por ejemplo, algún buque, algún galeón español que por ahí haya naufragado y se lo descubre actualmente y está dentro de estas 200 millas, ¿qué le dice el Estado ecuatoriano? Le va a pertenecer al Ecuador y va a ser administrado como un bien patrimonial. Por ejemplo, si usted se encuentra en su hacienda, en su terreno, en su casa, vestigios coloniales o un tesoro, le pertenece al Estado. Si usted no avisa, usted, digamos que puede hasta comercializarlo por el mercado negro, que eso no está bien, pero si usted avisa, lo máximo que puede hacer el Estado es ponerle a usted como un custodio. Es decir, quiere que en su territorio exista un pequeño museo de sitio que se denomina, usted puede cuidar las piezas arqueológicas, pero no las puede vender, no las puede contrabandear. Entonces, máximo lo que usted puede esperar es hacer el custodio de la exhibición de las piezas arqueológicas. Es por eso que al expresidente Abdalá Bucaram, al momento de un allanamiento en su casa, se encuentran varias piezas arqueológicas y está siendo procesado penalmente porque es un delito. Entonces, el bien patrimonial del Ecuador no es susceptible a un regalo, a un presente, sino que es un bien custodiado. Vamos a ver acá en el 611 del Código Civil qué pasa con la playa, qué pasa con las playas, ¿no es cierto? Se entiende como playa de mar la extensión de tierra que las aguas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas. Entonces, ¿qué pasa con las extensiones de la playa? La playa a veces se recoge o la marea se retrocede, luego sube, pero hay lugares donde ya la marea subió completamente. Por ejemplo, en la isla Puná. La isla Puná es una porción de playa, es una islita donde cada vez el mar fue subiendo más y va a llegar un punto que esa isla se va a borrar. ¿Qué pasa con la propiedad privada dentro de la isla? Entonces, una directriz por ahí nos está dando el Código Civil, pero eso es indeterminado. Luego el Estado tendrá que hacer un plan de contingencia y la reubicación de las personas que viven en la isla Puná, porque son personas muy humildes. ¿Qué pasa con el dominio público terrestre? En general, el patrimonio público terrestre comprende diversos lugares que están situados en la superficie del Estado, ¿no? Uso general para los habitantes. El 604 del Código Civil nos da ejemplos, que son bienes nacionales de uso público, calles, plazas, puentes, caminos. Existe o existía una precaria ley de caminos que el COTAD la perfecciona, y esta ley de caminos nos indicaba que todas las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas de uso público se considerarán además como bienes públicos. Puede ser que usted pueda utilizar a veces caminos privados que han sido usados por más de 15 años en una zona urbana y se considere como bienes de uso público. Vamos a ver acá el dominio público fluvial y lacustre. Y ya les voy a explicar qué significa esta palabra.
denominada Ley de Aguas, que ahora el ente rector es el CENAGUA, la institución que rige todo lo que es referente al agua, se denomina CENAGUA, que también están adscritos al Ministerio del Ambiente. Como una observación, aquí en Tungurahua ya no están las oficinas del Ministerio del Ambiente, fueron como que reabsorbidas o removidas a la ciudad de Riobamba, entonces los trámites ya no se los hacen directamente aquí. Nos habla de qué pasa con las aguas de los ríos, los lagos, lagunas y manantiales. Esto se denominaba antiguamente como las heredades, es decir, toda el agua de los afluentes, por ejemplo, de los volcanes que creaban pozos de agua dulce en haciendas o aguas subterráneas aledañas. ¿Qué es lo que pasaba? Si esto era bien de uso público, de uso privado, pues se llegó a determinar que son bienes de uso público, que no son susceptibles de una apropiación. Por ejemplo, el agua que pasa de la sequía en mi terreno, yo no le puedo bloquear para que no le llegue a mis vecinos. Toda la comunidad o toda una comunidad rural aportan económicamente para el mantenimiento o se encargan del mantenimiento de las acequias. ¿Y quién obstaculice el paso de agua de las acequias? Aquí actualmente hay multas que llegan hasta los $20,000 y es una cuestión ya bien litigiosa. Aquí, sobre todo en la provincia de Tungurahua, en las provincias bien agrícolas, se dan muchos problemas por que hay gente que obstruye el paso de las acequias. Estos bienes o estos cuerpos de agua específicamente no son susceptibles de apropiación o alienación. Nadie puede venir y privatizar el agua. Ahora lo que ustedes me preguntarán, pero si hay empresas que venden agua, pues son plantas de tratamiento, pero nadie puede decir, este lago es específicamente mío o este río me pertenece. Otra cosa es que el río pase por mi propiedad, pero no es de mi propiedad. Eso para que quede bien, bien indicado. El uso de las aguas. Según la misma ley, los particulares podrán usar las aguas para diversos menesteres. Este derecho de uso no podríamos decirle que es de carácter civil, pero administrativamente se denomina derecho de aprovechamiento. Es decir, si el río está pasando por mi terreno, entonces yo podré aprovechar y sacar agua para el regadío. Eso sí me lo permite, pero no la apropiación. El dominio público aéreo. Es igualmente de dominio nacional el espacio aéreo correspondiente al territorio del Estado. Esto también le incluye, como ya le mencionamos, el mar territorial, definido en artículos anteriores. El Ejecutivo, es decir, ha reglamentado cómo se puede dar el tránsito sobre el mar territorial. Y esto ya es como un conocimiento mucho más técnico. Se toma en cuenta las mediciones de la Tierra, la órbita sincrónica geoestacionaria, es decir, se va triangulando, como la superficie de la Tierra es redonda, se va haciendo triangulaciones y ahora ya la tecnología, la geolocalización, le permiten con mayor facilidad determinar el perfil costanero y dónde o de dónde hasta dónde se puede transitar. Y la órbita sincrónica geoestacionaria recibe su denominación por la órbita circular que yace en el plano adyacente del Ecuador. Este radio o esta medición tiene la superficie de 42.164 kilómetros. Su altura también va a oscilar un poco, pero está o le pertenece hasta los 35.786 kilómetros. Es decir, es como una porción desde la superficie terrestre hasta arriba, es lo que yo les decía, la órbita geoestacionaria y el espectro radioeléctrico también lo encontramos aquí. Hay a veces algunos ejemplos donde interviene la cuestión de la soberanía del territorio, donde la delimitación o el alcance de la órbita y del espectro radioeléctrico no se ve muy bien definida, por ejemplo, en las fronteras, en las zonas de las fronteras, pero para ello hay tratados y convenios o acuerdos entre las naciones
donde se van a respetar esta órbita o este espectro radioeléctrico para que no nos invadan, digamos, las señales de radio y de televisión de países que tengan sus repetidoras o sus antenas mucho más fuertes. Seguimos avanzando en la extensión del uso de los bienes públicos. Como principio general, el uso público va de la mano con qué autoridad lo va a administrar, para lo cual encontramos nosotros el Código Civil, que es la materia especializada que nos indica el cómo proceder, y aquí tenemos un extracto o la indicación de cuáles son los artículos donde se está haciendo mención al uso de bienes públicos y cómo se los va a administrar. Tenemos desde el artículo 614 y después nos saltamos una gran parte y vamos al 873 y 897, donde son los que principalmente he podido extraer que nos dan definiciones de este tipo de bienes. Aquí tenemos los bienes del Estado o los bienes fiscales, los bienes nacionales cuyo uso no pertenecen generalmente a los habitantes, se les llaman bienes del Estado o bienes fiscales. Son los que decía, por ejemplo, oficinas, refinerías o espacios donde usted no va a tener un libre tránsito, van a estar restringidos de alguna manera. Las tierras son bienes del Estado, el 605 ya nos los indica, que están dentro de los límites territoriales y carecen de otro dueño, es decir, bosques o selvas tropicales o extensiones de terreno que, si usted se fija, el paisaje, las montañas, eso no le pertenece concretamente a nadie, pero le pertenece al Estado. Las minas, ¿qué pasa con todo lo que esté bajo el sustrato del suelo? El 607 nos indica que el Estado es dueño de las minas y yacimientos que determinan las leyes especiales respectivas. No obstante, el dominio de las corporaciones o de los otros particulares sobre la superficie de la tierra cuyas entrañas estuvieran situados. Entonces, aquí es la concesión. La palabra indicada para esta situación es una concesión minera, una concesión petrolera, pero le sigue perteneciendo al Estado y por eso se cobra impuesto. ¿Qué pasa aquí en el siguiente punto con el surgimiento de las nuevas islas? El 613 del Código Civil nos indica que pertenecen al Estado nuevas islas que se formen en el mar territorial, en los ríos, lagos de dominio público. Entonces, por efecto volcánico, si aledaño a las Islas Galápagos surge otra isla, pues esta va a ser del Estado ecuatoriano, le pertenece. Vamos aquí a hablar, adelantar un poco más y vamos a hablar qué es el patrimonio, qué significará. Tomando en consideración tantos aspectos que envuelven a este concepto, se considera tomar la definición de patrimonio como algo mucho más explícito y vamos a ir puntualizando, ¿no? Que es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimaciones pecuniarias. La palabra pecuniario quiere decir dinero, cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes, derechos de activos y de pasivos. Es decir, patrimonio se constituye todo lo que es susceptible a tener una valoración económica. Por ejemplo, les voy a hacer una diferenciación. Patrimonio, si yo tengo escritos o poesía elaborados por mí, hechos un libro, no están vendidos a una editorial, es decir, económicamente no tendrán mayor valor, no los puedo poner dentro de mi patrimonio. Distinto es que yo le resguarde o le proteja intelectualmente a esta producción mía para que pueda llegar a formar parte del patrimonio. Entonces, una vez explicado que el patrimonio es todo lo que es susceptible de ponerle precio, de ponerle valor, vamos a revisar de qué elementos se conforma el patrimonio. El patrimonio se encuentra integrado por 3 elementos. Su composición como un conjunto unitario de derechos y obligaciones. Es decir, el tener bienes, el tener patrimonio, me da derechos, pero también me da obligaciones sobre los mismos. Por ejemplo,
al momento de tener una casa. Está dentro de mi patrimonio, pero mi obligación es el pago del predio, el pago de los servicios básicos, el mantenimiento del bien como tal para que no se destruya al paso del tiempo. Entonces, me da derechos, el derecho de uso, vivienda, de usufructo, de habitación, pero me da también una serie de obligaciones. Entonces, esto igual va, por ejemplo, para un automóvil. Entonces, se compra un automóvil, tiene el derecho de uso, de tránsito, pero también tiene la obligación del pago de una matrícula, del respetar la ley de tránsito, de que el Estado sea el que a usted le va a regular el cómo utilizar ese bien que es patrimonio suyo. Entonces, una vez dicho eso, y tomando en cuenta el carácter pecuniario, de él se desprenden derechos reales o en los denominados derechos de crédito. Es decir, yo puedo mi patrimonio intercambiar por dinero. Yo puedo mi casa compra-venta mediante la compra-venta, es decir, hacer un intercambio por dinero. Yo puedo tener un patrimonio en joyas, un patrimonio en tecnología, que son susceptibles de un cambio por dinero. Entonces, esa es la principal idea del patrimonio, de que se puede cambiar por una cantidad determinada. Otra característica del patrimonio es una atribución a un titular, es decir, siempre va a ser de una persona determinada cuando se considera patrimonio. Es decir, si me pertenece a mí o me pertenece a la sociedad conyugal o es un patrimonio que fue hereditario, es decir, que está pasando de otra persona hacia mí, siempre va a haber un titular del patrimonio. No puede ser que simplemente la casa apareció y resulta que ahora ya no le pertenece a nadie. Pues debe haber un registro municipal, un registro predial, debe haber en la notaría algún vestigio de que alguien compró y vendió la casa, no simplemente puede aparecer. Entonces siempre va a haber un titular que sea el dueño del patrimonio y que luego le traslade este patrimonio a otra persona, pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber algo determinado. Vamos a ver ahora la definición del patrimonio público. Esto, como yo les decía, proviene del derecho francés y también del derecho romano, que se dio concretamente la definición de patrimonio privado como una herencia, como un legado del derecho francés o de los códigos napoleónicos. Es pues un atributo de la personalidad. Poco a poco ha venido adquiriendo nuevos contornos a la aplicación de un derecho público. En cuanto al Estado, no solo es una persona jurídica con todas sus prerrogativas, es decir, características, sino también con todas sus obligaciones, funciones patrimoniales. El patrimonio público es el conjunto de bienes y derechos económicos que pertenecen a las entidades públicas, bienes fiscales y forma parte de los denominados bienes públicos. El patrimonio público es un conjunto de obligaciones de derechos susceptibles a una valoración pecuniaria, nuevamente por dinero. Son constituidos en una universalidad. Quiere decir, y ya mediante la lectura del libro vamos a ver qué son los bienes universales, tienen como titular a una persona jurídica cuando estamos hablando de un patrimonio público. Quiere decir que este patrimonio es un conjunto de bienes que afectan de forma permanente a la prestación directa de servicios públicos. Su titular en esta ocasión va a ser el Estado, el gobierno provincial, el gobierno cantonal, el gobierno parroquial, es decir, una persona de derecho público. Vamos a ver para ir avanzando las características del patrimonio público. Entre estas características tenemos que es de derecho público, le pertenece a su tratamiento jurídico al derecho administrativo, es decir, cuando hay un proceso litigioso, pues se va a conocer por la vía administrativa. El patrimonio público le corresponde al Estado y es un Estado unitario. ¿Qué quiere decir? Al Estado ecuatoriano como tal. El beneficio de que se saque de este patrimonio público se lo debe aprovechar para el propio Estado, es decir, no podemos sacar beneficios para empréstitos que se denominan, es decir,
para prestaciones económicas hacia otros estados, sino que tienen que ser de aprovechamiento nacional. Su manejo y administración pertenecen al Estado a través de sus instituciones. El patrimonio público sirve en forma directa o indirecta para la prestación de servicios públicos y la realización de beneficios sociales. El patrimonio público está compuesto por todos los bienes de impuestos, rentas, valores y derechos tangibles e intangibles que pertenecen al Estado. Por ejemplo, usted, o vamos a poner el caso de una persona que tiene gran cantidad de dinero, extensiones de terreno, es una persona muy acaudalada, pero resulta que al final de su vida ya no tiene familia, no tiene hermanos porque han fallecido, sus padres han fallecido, no tiene sobrinos o tal vez tiene sobrinos lejanos, más allá de un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Si esta persona fallece, el Estado viene a intervenir y el Estado se convierte en calidad de sobrino. Por eso hay un reglamento que nos indica que el Estado es el mejor sobrino. Significa que es el Estado el que va a heredar todo este conjunto de bienes que la persona que acaba de fallecer no dejó un testamento, pero tampoco tiene herederos a quien pasarle todo este dominio de tierras y le pertenece al Estado. Antiguamente se hacía esto con la iglesia. La iglesia en su mayoría se ha solventado de donaciones de personas que no han tenido herederos. Un ejemplo de ello es en Quito, la Universidad Católica de Quito, todo lo que ocupa la Politécnica, la Católica y el Parque La Carolina fueron una donación de una sola persona, de una sola señorita. Para aquella época, ella no tenía hijos, no tenía sobrinos de quien transmitir las herencias y les dejó a la comunidad jesuita. Entonces, esa gran extensión de Quito, de donde funcionan estas universidades y el Parque La Carolina, fue pues producto de una donación. A la época actual, esa donación hubiera ido a manos de tal vez del Estado, pero en esa época ella todavía con su voluntad le cedió a la iglesia. Entonces, no es raro que personas que estén casi en sus últimos días de vida les cedan terrenos, por ejemplo, a la iglesia. Entonces, es algo común, es algo todavía que se da aquí en el Ecuador. Seguimos avanzando y el patrimonio público, según el Código Civil ecuatoriano, nos especifica todos los bienes nacionales que posee el Estado. Esto lo encontramos, la definición como tal, del 604 al 609. Entonces, una vez hemos revisado esta introducción o esta clasificación de lo que es el patrimonio, vamos a ver aquí en la plataforma qué es lo que les corresponde para la lectura o qué es lo que está pendiente. Si nos fijamos aquí en la semana 1, lo que está pendiente de la lectura del libro de Eggy Guren es de la página 16 a la página 38. En este momento, yo la semana anterior les puse este archivo zip de los objetos del derecho, ya que es un archivo un poco pesado, sí salió un poco grande, pero sí se lo pudo escanear en un solo documento. Vamos a ver un poco qué es este libro. Este libro que ya se lo ha venido utilizando en años o semestres anteriores para impartir la cátedra de objetos del derecho, es un libro que les va a requerir de concentración, de una lectura comprensiva, porque tiene grandes clasificaciones. Es decir, no solo es un bloque de texto, sino es una especie, podríamos decirle hasta de glosario, que vamos a encontrar qué son los bienes como tal. Muy bien, me avisan por favor si todos pueden visualizar el texto. Sí, Doc, ya se puede ver. Sí, Doc. Ya, este texto ya lo tienen en su plataforma y la próxima clase voy a hacer un control de lectura. Yo me voy a guiar o me voy a ayudar de una pequeña app que hay ahí donde uno pone el listado de los participantes, de los estudiantes, y se llama App Sorteos. Entonces, va a ser indistintamente, yo no voy a saber a quién le va a tocar, sino que vamos a hacer
ocupando esa aplicación. Vamos a tomar en cuenta el contenido de este libro. Entonces, encontramos primero, el libro se llama Derecho de Propiedad en el Ecuador. Incluye jurisprudencia, pero vamos a tomarlo en cuenta como una jurisprudencia histórica. Mucha de esa jurisprudencia nos vamos a saltar, es decir, no la vamos a revisar y vamos a revisar solo lo que es contenido, solo lo que es texto. Por acá tenemos conceptos básicos, ¿no? ¿Qué son los bienes? Y miren, los bienes tienen una gran división. Y vamos a ver aquí en el capítulo 1, que es indispensable que ustedes hagan la lectura del capítulo 1, que los bienes se dividen en corporales e incorporales, muebles e inmuebles, fungibles, no fungibles, genéricos y específicos, principales y accesorios, singulares y universales, divisibles e indivisibles, presentes y futuros, comerciales y no comerciales, públicos y privados y bienes nacionales. Entonces, esta parte, como yo les decía, requiere de su concentración para poder ir dimensionando todo lo que es esta gran clasificación. Para la próxima clase, usted va a leer el capítulo 1, es decir, desde bienes hasta lo que son bienes nacionales. Y así vamos a ir avanzando en los capítulos, ¿no? Esta es la parte introductoria. Y, por ejemplo, tenemos el concepto, ¿no? El objeto material del derecho de propiedad son las cosas o bienes. Previamente a definirlas es necesario tener presente que el universo conocido, o en el universo conocido, todo lo que es o existe, o es cosa o es persona. Ya, aquí si ustedes se dan cuenta, los animales dentro de esta clasificación puramente civil del derecho vienen a ser cosas, porque nos dice o es cosa o es persona. Si excluimos a las personas, todo aquello que existe son las cosas. Ahora bien, el término genérico cosa, es decir, todo aquello que es y existe sin ser persona, admite una distinción entre aquellas cosas por las que el derecho se interesa, que no son sino aquellas que el hombre se interesa. Y al hacerlo pueden surgir conflictos, y aquellas que no le interesan al derecho, aunque sí a otras disciplinas científicas, ya porque pertenecen al fuero interno de las personas o porque su abundancia o lejanía no pueden generar conflictos, serán solucionables por el derecho. En este concepto primero nos indica que todo tiene que ver con la perspectiva del ser humano y de acuerdo a la disponibilidad que tenemos sobre esos bienes. Nos habla de una palabra muy importante que es la abundancia. Entonces, yo no me voy a pelear por las piedras o por rocas o por la tierra, pero sí me voy a pelear o voy a tener conflictos por ejemplo, lo que puedo sacar de la tierra, por el petróleo, por los minerales, piedras preciosas, por oro, por plata. Todo depende de acuerdo a la abundancia en la que le encontremos en nuestro entorno. Para que aquello que es o existe sin ser persona sea una cosa, es menester entonces que sea de interés para el hombre y tan cercana a él y de tal modo escaso que su aprovechamiento puede generar conflictos entre las personas. Desde el punto de vista jurídico, no serían cosas aquellos antes que están fuera del planeta como el Sol o la Luna. Y aquí haciendo una apreciación, no son susceptibles de compra, venta o cambio a la luz del sol, el poder contemplar la luna, los astros, todo lo que está fuera de la Tierra obviamente no es susceptible de compra-venta. Siendo útiles al hombre, no están cerca de él o sus beneficios no son tan abundantes que ninguna persona pretenda tenerlos solo para él. La luz, el calor, la gravedad. Tampoco serán en principio el agua dulce o salada o el aire, las plantas y animales en lugares no colonizados o los recursos minerales de regiones inexploradas mientras sean tan abundantes que su aprovechamiento no es aún trascendente para el hombre. Sin embargo,
En la medida de que tales cosas escasean y que el hombre se interese por beneficiarse de ellas, adquirirán el carácter de cosas en el sentido jurídico. Por ejemplo, hace unos 30 o 40 años, el litio, el mineral, uno de los más abundantes, por ejemplo, en las llanuras de Bolivia, cerca de los lagos salados o de los grandes salares, se encuentran los mayores yacimientos de litio en el mundo. Pero hace 40 años el litio servía más que para la industria farmacéutica, para la creación de antidepresivos en primera instancia, y resulta que ahora el litio es uno de los principales componentes para las baterías de los autos de la marca Tesla, para los celulares y para mucha de la tecnología. Entonces, un bien tan amplio, para ubicado casi que en una sola región geográfica, no era apetecible, pero con el avance del tiempo, ahora ese bien es muy, muy apetecible, altamente apetecible. Entonces, todo de acuerdo o va evolucionando de acuerdo a la demanda que hay sobre las cosas. Seguimos aquí avanzando un poco más para leer esta primera parte nada más. En conclusión, ¿qué son las cosas? Todo aquello que sin ser persona por su escasez y utilidad le interesan al hombre, al punto de pretender que los beneficios que de ellas provienen tengan exclusividad para él y ningún otro pueda servirse de ellas, es decir, que sean apropiables. Entonces, todo es una cuestión de a quién le pertenecen las cosas, qué tan beneficiosas son, qué tan abundantes son, porque su escasez determina el costo. Es decir, es tan difícil, por ejemplo, el obtener oro, pero sí es, digamos, un poco más abundante. Es mucho más difícil obtener el grafito, ciertas variedades de él mismo, mucho más difícil obtener un diamante como tal, mucho más difícil obtener aleaciones de nuevos minerales que se están dando para la ciencia y la tecnología, para el uso médico, por ejemplo, de prótesis, el platino, de prótesis para la cadera o prótesis de hombro con platino, mucho más costoso comercialmente que el obtener oro. Entonces, todo depende de la abundancia y cuál es el beneficio, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Entonces, en este libro ustedes van a hacer la lectura y si ustedes se fijan aquí, en estas letras que son más pequeñas, esto es la legislación histórica, es decir, usted no va a leer esta parte, usted solo va a leer las clasificaciones, porque aquí nos hace, por ejemplo, mención al Código de Procedimiento Civil que no está vigente. Lo que nos interesa de este libro es esto, las clases, ¿no? Y aquí empieza la redacción, empieza usted a leer qué son los bienes corporales e incorporales. Por acá le va a dar ya, por ejemplo, aquí usted tiene jurisprudencia. Esto tampoco le va a leer. Esto usted se va a saltar y solo vamos a ver las clasificaciones. Hay a veces 2 o 3 páginas de jurisprudencia. Usted no la va a tomar en cuenta y se va acá, por ejemplo, qué son los bienes muebles e inmuebles. Y vamos a ir viendo las clasificaciones. Por acá, qué son los fungibles y no fungibles. Y lo de acá abajo no le vamos a tomar en cuenta. Los genéricos y específicos, principales, accesorios, singulares y universales, divisibles e indivisibles, comerciales y no comerciales, públicos y privados. Avanzamos un poco más, estas jurisprudencias tampoco. Y va a leer hasta antes del dominio, ¿no? Esto es lo que usted para la próxima semana vamos a hacer un rápido control de lectura, como yo les dije, por un sorteo para ir revisando. Y lo que sí les pido de favor es la lectura comprensiva, porque cada una de las categorías implica ejemplos. Ahí les dice qué es un fungible y no fungible. Por ejemplo, fungible proviene de la palabra fungi, que significa hongo. O sea, un bien fungible es todo lo que es susceptible a degradarse. Por ejemplo, de mi plantación, de mi terreno,
toda mi cosecha es un bien fungible, porque obviamente en algún momento se va a deteriorar o se va a pudrir. Entonces, eso es lo que les va explicando esta corta lectura. Se dan cuenta que más hay páginas de algunas sentencias que no las vamos a analizar. Lo que me interesa es el análisis de las categorías o de las clasificaciones. Jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre lo que tienen que hacer? Doc, y a la persona que le toque, tiene que como que exponer de lo leído o algo así, ¿verdad? De forma oral. Sí, yo les haré preguntas, por ejemplo, ¿qué son los bienes públicos y privados? Entonces, me puede ir hablando con sus palabras y darme al final unos ejemplos. Sí, es algo sencillo. Lo que yo les propongo en este momento es una lectura comprensiva, es decir, ir asimilando de qué se trata, cuál es esta gran división, porque eso luego eh, les va a permitir una mejor comprensión. A ver, yo estoy viendo aquí en la pantalla, se ha unido la reunión. Sí, jóvenes, tomarán en cuenta la puntualidad nada más, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, no me sale la hora a la que se estaban uniendo a la reunión, pero eh, aquí Michelle Gómez. Bueno, a veces por el internet también nos saca de la Doc, clase. Doc, Díganme. es que yo no encontraba, o sea, dónde estaba el link para conectarnos. Es que la plataforma esta está media rara. Y por eso, la otra vez que me desconecté era porque se me fue la luz en la casa. Ya, sí, en realidad la plataforma cambió la presentación. Las semanas ya no se desplegan para abajo, sino para los lados. Y este símbolo es el donde se va a poner las conexiones para el Teams. Y voy a tratar de ponerle siempre el día y la fecha. Por ejemplo, este es de la semana anterior, pero estamos en la semana 2 y este va a ser el símbolo, ¿no? El enlace que les va a permitir conectarse a las clases. Entonces, no sé, chicos, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta más. Lo que entonces sí les estaría pidiendo, por favor, es que ustedes revisen, hagan una lectura, porque estos conceptos o estas clasificaciones son las que van a ser de gran ayuda o gran base para las preguntas del examen parcial, que claro que son en la semana 5, pero igual hay que seguir adelantando los conocimientos. En futuras clases y tomando en cuenta esta programación o esta planificación que yo les he realizado, obviamente las preguntas sobre este capítulo del libro van a ser cuando tengamos las clases presenciales o las clases sincrónicas. Es decir, ocasiones usted tendrá mucho más tiempo para revisar o para la lectura comprensiva. Entonces, es por eso o por este pedido que se nos ha hecho de que las clases también sean en este sentido mixtas entre sincrónicas y asincrónicas, que yo ya les he presentado esta agenda o esta planificación para estar con los tiempos bien determinados, ¿no? Para estar con una mejor comunicación con ustedes. En en esta hora, en estas horas que nos restan, quisiera que lo aprovechen para ir revisando. Como yo les dice una recomendación, es mejor que usted este libro en realidad lo tenga físicamente o lo imprima, no le va a salir muy costoso, pero que pueda hacer sobre él anotaciones o con un resaltador o con unas notitas les pueda ir colocando porque le va a ser mucho más fácil, mucho más manejable que en digital. Es lo que yo les puedo recomendar. No sé si ustedes tienen otra forma de poder editar el PDF o subrayar en PDF, también les puede servir. Pero lo que sí necesito es que sigan leyendo. Y por lo menos la primera misión es la lectura, pero comprensiva del primer capítulo. Entonces, chicos, no sé si tienen otra duda, pero podríamos dejar ya este tiempo para que ustedes sigan avanzando en su lectura.
¿Alguna duda o pregunta? Doc, entonces, la lectura o sea, se podría decir que la actividad de esta semana es la lectura que vamos a realizar, ¿no? Y del Sí. anterior era el taller. Sí, la lectura y estar ahí a pendiente el control de lectura para esta semana. O sea, la evaluación o lo que yo les voy a preguntar del capítulo número 1 va a ser la nota de esta semana. Entonces, para que eso quede claro, por favor, una lectura comprensiva y yo les iré haciendo las preguntas indistintamente de acuerdo a este sistema que les explique. Ya, Doc, pero igual todos vamos a tener pregunta o solo personas que vayan saliendo. No, todos, porque es una Ah, ya. nota para todos. Ajá. Ya, Doc. Solo que el sistema es el que me va indicando a quién le pregunto, quién va primero, quién va segundo. Eso nada más es. Chicos, ¿alguna otra duda, alguna interrogante? Doy, y del taller que nos mandó la otra semana, ¿eso no le vamos a subir o qué? Sí, ese está en la semana 1. A ver, Pero no había dónde subir, Doc. no les he subido. Ya, en este momento les voy a poner para subirle en la semana 1 y les voy a subir ya conjuntamente con el video explicativo de la primera parte. Bien que me hacen acuerdo para ya cargarle aquí en la semana 1. Y lo de la semana 2 se quedaría como el control de lectura. Y Doc, igual los deberes van a ser para el final del parcial. Cierto que yo quedé con ustedes en eso. No sé si me parece que es más cómodo que yo les voy a poner aquí el deber, por ejemplo. Y usted va a tener el tiempo de subirlo hasta antes del examen parcial. Entonces le voy a subir el enlace, les voy a subir el taller como tal y ya depende de ustedes cómo se van administrando el tiempo. Vamos a quedar en eso entonces. Chicos, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta y si no, para que este tiempo usted mejor ya... Doc, una pregunta. Sí, dígame. ¿El libro de qué página a qué página leemos para Ya. lo que nos va a tomar las preguntas? Sí, el libro va a ser el capítulo 1, sin tomar en cuenta la jurisprudencia. Ya, Doc, muchas gracias. Listo. Chicos, entonces por mi parte yo en este momento me despido. Utilicen este tiempo para acabar el taller, que está súper cortito, y para avanzar en la lectura. Y la próxima clase, de acuerdo a la planificación, cuando tengamos una clase presencial, vamos a tomar este capítulo número 1 con el sistema que les indiqué. En este momento yo les voy a subir a la plataforma el video y lo que estaba pendiente de la creación de la tarea. Chicos, entonces nos estaríamos viendo. Tengan un buen día. Gracias, Doc. Gracias, Está Doc. bien. Hasta Gracias, luego. Doc. Lindo día. Gracias, Yo Doc. también, Doc. Que tenga un buen día. Hasta luego, gracias.